a Beto. Bueno, buenos días, hermanos, bendiciones. Estamos más que bendecidos un domingo más. Hoy, domingo 15 de junio. Qué rápido se está yendo el tiempo, ¿eh? Estamos muy rápido los tiempos. Se nos va de volada. Ya casi es diciembre. Ya mañana. Bueno, vamos a empezar nuestra escuela dominical este día, como todos los domingos. Un saludo cordial ahí a los hermanos que nos están escuchando en las redes. Muchas gracias por estar atentos a la palabra del Señor, lo que nos quiere enseñar día con día, ¿no? Amén. Entonces, mi hermana Salem, ¿nos puedes ayudar con la oración, por favor? Gracias. Aquí en tu casa, Señor, gracias te damos por los que estamos aquí. Pero en esta te pedimos que seas tú en esta clase, Señor, dándonos sabiduría, Padre, para poder entender lo que se nos va a impartir el día de hoy, Señor, y poder ponerlo en práctica, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Dan. Gracias, Señor. Amén. Bueno, gracias, Salem. Okay, hoy vamos a empezar con nuestra clase y se llama Naturaleza Moral de Dios. Si se fijan, constantemente hemos estado hablando de la moralidad de nosotros y que Dios tiene una moralidad también, una moralidad recta que nosotros tal vez a veces nos falta, fallamos en ella, pero tenemos una moral, ¿no? Entonces, pero Dios es perfecto y Dios tiene esa moral perfecta, que no cambia, que no varía, siempre está firme, y nosotros como humanos no. Entonces, hoy vamos a aprender sobre la moralidad de Dios más profundamente. Amén. Dice, la personalidad de Dios incluye su conciencia moral, lo que significa que Dios es un ser moral. Más que enfocarnos en su poder o grandeza, debemos concentrarnos en su carácter moral, que se revela plenamente en Jesucristo. En su carácter moral, ¿en qué se revela? Plenamente en Jesucristo, quien es la imagen de Dios invisible. Por lo tanto, Dios es como Cristo y su carácter se refleja en Él. Y hay cualidades que tiene Dios en la moralidad. Vamos a aprender hoy, esta mañana, 3 cualidades principales de Dios, que son la santidad, la rectitud y el amor. Esas son las principales cualidades de Dios: santidad, rectitud y amor. Son virtudes, es un resumen. Y vamos a hablar primeramente como punto número 1 sobre la santidad de Dios. ¿Alguien de ustedes, hermanos, sabe qué se refiere con esa palabra santidad? ¿Alguien me puede explicar o alguien puede entender lo que significa santidad? ¿Alguien que me pueda explicar? ¿O alguien que tenga alguna pureza? Bueno, yo pienso que la santidad viene siendo como algo que se está purificando cada momento, ¿no? Ese es mi punto de vista, que se va purificando, pero la santidad de Dios pues es una santidad ya nata de Él, o sea, es algo que Él tiene por ser Dios. Por ley, por ser Dios. Por ser Dios, sí. Y nosotros pues sí podríamos ir buscando esa santidad, sí, claro, conforme a la relación con Él, el aprender de Él y pues apartarnos de las cosas que no son santas. Santidad, de hecho, santo, la palabra santo significa apartados. Esa es una palabra que mucha gente se confunde con la santidad. ¿Qué pasa? Porque, es que es un santo. Sí, pero lo ven como algo sublime, algo wow, algo angelical, algo sobrenatural. Y no, en realidad la palabra santidad es apartados del mal.
Eso se refiere a la palabra santidad, ese apartado del mal. Entonces Dios, como es santidad perfecta, o sea, Él no hay un punto de maldad, no hay un punto de que está en el pecado, simplemente es Dios, es perfecto. Nosotros no, nosotros sí tenemos que luchar con la santidad, siempre estar apartándonos del mal. Amén. Ok, santidad, ¿qué significa? Que es igual a separación y trascendencia. Es separación y trascendencia. Dios es santo porque está separado y por encima de todo lo creado, esto lo hace único y trascendente. Todo lo relacionado con Dios, como templos, sacrificios, ciudades, el sábado, todo eso se consideraba santo por su dedicación a Él. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de sus glorias, como dice en Isaías 6:3. Santidad ética es la perfección moral. Perfección moral, santidad ética. Con el tiempo, la santidad de Dios también se entendió como perfección moral, que tiene como su bondad, pureza y justicia que superan las del hombre. Nosotros como humanos tenemos una bondad, sí, pero a veces la limitamos. Tenemos una pureza, sí, pero también la limitamos. ¿Somos justos? Sí y no. Pero tenemos que luchar con eso, ser justos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ese mandato de parte de Dios, ser y tratar de ser como Él, a la santidad perfecta que Él tiene. Isaías, por ejemplo, se sintió pecador a ver la santidad de Dios, lo cual muestra que esta santidad incluye ética y juicio. Vayamos a ver Isaías 6:5. Decimos que Isaías se sintió pecador al ver la santidad de Dios, lo cual muestra que esta santidad incluye ética y juicio. Que lo encuentre, por favor, me lo lee. Isaías 6:5. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Amén. Imagínense qué impactante fue para él, ¿no? Ay de mí, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey. A veces nosotros, ¿cuántos decimos en nuestras mismas oraciones, en nuestros mismos caminar con Dios, decimos: ay Señor, cómo me gustaría verte, cómo me gustaría estar contigo, estar en tu presencia? Pero si nos ponemos a pensar, ¿realmente somos justos? ¿Tenemos justicia y somos apartados realmente del mal? ¿Somos santos? Háganse esa pregunta. ¿Realmente somos así para estar directamente viendo al Señor? Nos falta mucho todavía, pero día con día, gracias a Dios, tenemos esa gran misericordia que nos ha dado la gracia para poder arrepentirnos día con día y poder estar en esa justicia y siendo apartados y teniendo esa ética moral que Dios nos ha implementado y nos ha mandado a hacer. Amén. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, como son más altos los cielos, así son mis caminos más altos. Eso lo dice en Isaías 55, del 8 al 9. Santidad con justicia y misericordia. Dios no solo es justo, también es misericordioso. En la visión de Isaías, el pecado fue perdonado con el carbón encendido. Dios no es solo justo, también es misericordioso. Imagínense que en estos tiempos Dios no tuviera misericordia, que estuviéramos como en la ley. Ya no estuviéramos. Yo creo que ahorita mismo ya estuviéramos carbonizados. O sea, totalmente carbón. Porque no. Si en esos tiempos
Dios se manifestaba con la gloria de Él. Y aún así lo podían ver en su gloria. Y aún así batallaban. Imagínense ahora que nosotros no tenemos eso. Pero tenemos que luchar con eso día con día. Amén. También en el Padre Nuestro, Dios es santo, pero también perdona pecados. ¿Y se recuerdan? Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice Romanos 5:8. En Mateo 6:9, vamos a leerlo. Mateo 6:9. Mateo 6. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Totalmente santo. Tu nombre es santo. Siempre está purificado, siempre está algo más grande que nosotros. La santidad de Dios es modelo para nosotros. Aunque Dios es único en su santidad, nos llama a imitarla en nuestras vidas. Les hago una pregunta. ¿Realmente nos preocupamos por imitar al Señor? No me la respondan, simplemente quédense. ¿Realmente nos preocupamos por imitar al Señor día con día? Fuerte, ¿no? Pero hay que tomarlo en cuenta. Vamos a leer Levítico 11:44, alguien más, Primera de Pedro 1:16. Levítico 11:44 y Primera de Pedro 1:16. Dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. ¿Qué entiende usted, hermano? Ahí. Pues aquí nos está hablando de la santidad de Él, y por tanto también nos está haciendo una exhortación a que nosotros también busquemos esa santidad, ¿verdad? Y porque Él es santo. Y nosotros, para tener una relación con Él, pues tenemos que buscar sí o sí esa santidad para llevar la relación con Él. Amén. En Primera de Pedro 1:16, ¿quién lo encontró? Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Qué entiende sobre eso? Pues nos insta y nos invita a imitar al Señor, a que en cada paso que demos tratemos de ser santos, tratemos de apartarnos de lo malo, de lo que el mundo nos ofrece, porque constantemente el mundo nos está ofreciendo algo. ¿Para qué? Para poder apartarnos de esa santidad, de poder estar delante de su presencia. Se fijan en esa porción, dice, porque escrito está. Entonces es un mandato, no es una sugerencia, es un mandato. ¿Ok? Tenemos que ver cuando Dios es un mandato y cuando es una observación. En la palabra de Dios, si se ponen a leer exactamente bien, siempre está un mandato o un consejo. Entonces hay que, dígame, hermano. Pedro ya está como recordándoles. ¿Se acuerdan lo que está escrito ya en la ley? Exacto. O sea, es un recordatorio de lo que ya está estipulado. Jesucristo, ¿Cómo ¿qué dice dijo? usted? No vengo a abogar la ley, sino vengo a cumplirla, ¿no? La santidad de Dios en su perfección moral absoluta, ¿qué incluye? La santidad de Dios en su perfección moral absoluta, ¿qué incluye? Vamos a leer
varios versículos. Por favor, estén atentos para que me los estén leyendo, por favor. Su trascendencia ética en Isaías 55, del 8 al 9. Su trascendencia ética en Isaías 55, del 8 al 9. Su justicia santa en Isaías 6:5. Tu misericordia y gracia en Mateo 6:12 y Romanos 5:8. Y esa santidad es también nuestro modelo de vida en 1 de Pedro 1:16, como lo leíamos ahorita. ¿Alguien encontró Isaías 55 del 8 al 9? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Su trascendencia ética. Ahora vamos a ver su justicia santa en Isaías 6:5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los... Una justicia santa. Vamos a ver su misericordia y gracia. Mateo 6:12 y Romanos 5:8. Y perdonándonos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Se las voy a leer, esa porción se las voy a leer en la TLA. Dice, pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Más entendible. Y esa santidad es también nuestro modelo de vida, como en 1 de Pedro 1:16. Ok, vamos a empezar con la rectitud. Hermana Conchita, para usted, ¿qué es rectitud? Para usted, ¿qué es la rectitud? Ante los ojos. Algo recto, que no. ¿Estable? ¿Estable? ¿Algo recto, algo estable? Pastor, ¿nos puede ayudar? ¿Qué significa rectitud? Rectitud, hablando en términos, por ejemplo, de obedecer la ley, significa acatar y vivir en base a los lineamientos que nos establece esa ley. Que de alguna manera, digamos, las leyes que han sido puestas por el hombre, ¿no? Y yo vivo obedeciéndolas, yo estoy viviendo en una rectitud. Ahora, si nos vamos a los principios humanos, nosotros tenemos principios morales, éticos, en los cuales tenemos que conducirnos. Si nosotros caminamos en base a ellos y nos regimos en ellos para llevar una vida correcta, podríamos decir que estamos viviendo en rectitud. Tal cual. Significado de la rectitud o integridad en Dios. Dios es totalmente puro y sin maldad. Su carácter es completamente justo, no solo libre del mal, sino que se opone activamente al pecado. Siempre. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él, dice en 1 de Juan 1:5. Su voluntad no es arbitraria, sino expresión de su naturaleza justa. Dios es justo por esencia, no por decisión externa. Lo que Él hace es justo porque Él es justo. Justicia de Dios en relación con el hombre. Escuchen la diferencia. Justicia de Dios en relación con el hombre. Dios exige justicia al hombre. Pastora, ¿por qué Dios exige justicia al hombre?
de Dios. Sí. Porque Dios exige justicia del hombre. Muy buena ¿Por qué pregunta. Dios exige justicia? Porque Él es justo, porque somos sus hijos o pretendemos ser sus hijos. Entonces, al yo tener a mi padre, trato de imitar lo que hace mi padre. Entonces, si mi padre es justo y honesto, yo tengo que ser igual que él. Entonces, ustedes como padres le enseñamos valores a nuestros hijos. Y Dios nos enseña los valores, los morales, la ética. Entonces, Él exige que nosotros como sus hijos seamos justos y que siempre haya justicia en nosotros. Amén. La conciencia del ser humano refleja esa demanda, aunque no es infalible. Aprueba lo bueno y condena lo malo, como reflejo de la justicia de Dios. El orden moral del mundo también revela esa justicia. La revelación suprema está en la ley moral bíblica, los 10 mandamientos en Éxodo 20, y el énfasis posterior en el corazón, salmos, profetas y en Jesús. Vamos a leer Mateo 5:17, Marcos 12:29 al 31, Romanos 13:10 y Primera de Corintios 13:13. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él entiende ahí, pastora. Abrogar, no, de saltarse las leyes, de pasarlas por un lado. Ajá. Y que no, Él no viene a pasar las leyes, sino a cumplirlas. Exacto. ¿Ven? ¿Quién encontró Marcos 12:29 al 31? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Qué entienden en el pasaje? Pues aquí el Señor les estaba enseñando que Él es uno. O sea, Él es en el Padre y el Padre es en Él. Y el mandamiento de amar es amar. Es simplemente, pues válgase la redundancia, ¿no? Amar. ¿Por qué? Porque Dios, como dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito por amor a nosotros que estamos perdidos. Y pues la esencia del amor viene sobre Jesús, y el Jesús la representa, nos ama, y nosotros tenemos que amar, dar de gracia lo que de gracia recibimos. Entonces, como punto principal dice que amarás a Dios con todo, y la clave es el amor. El amor es lo que te manda, es algo moral que nos manda Dios, el amor, sobre todo el amor. Siempre hace énfasis en el amor, ¿ok? Exacto. Lo que rige es el amor, esa es la palabra clave. Dijo, hay una cita, se me fue ahorita la cita, pero dice que se me olvidó pasar la palabra, símbolos que retiñen. No, es un Corintios 13. Habla sobre que si tienes lenguas humanas o angelicales, si no tienes amor, no sirve, es como un símbolo que retiñe. No sirve, o sea, de nada sirve si no hay
Amor. Exacto. Siempre, totalmente. Entonces, Dios siempre nos manda el amor. Ese es el punto número 1. De nada sirve que hagas las cosas. Es, por ejemplo, si eres obediente y haces las cosas, algo nos manda el pastor o algo, ¿ah? Exacto. Ay, voy a hacerlo, si lo hago y ahí voy con batallas y está bien y lo hago. ¿Sirvió o no sirvió? De nada sirve, porque no lo hiciste con amor, no lo hiciste, ya después como que reaccionas y dices, ay, perdón, Señor, o sea, tengo que hacerlo con bien, con amor, no por hacerlo, nada más o por quedar bien con el humano, o por obligación, sino tenemos que quedar bien con nuestro Señor. ¿Bien? Ahora, Romanos 13:10. ¿Abby? Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor es el cumplimiento de la ley. ¿Qué entiendes sobre eso? Pues es lo que está comentándonos, o sea, principio como fundamento de nosotros, pues el amor, como hijos de Dios, ¿no? Por Dios de amor nos enseña a sufrir de que Jesús estuvo en la tierra, el amor, Dios como Padre que dio a su Hijo amor, y ahora nosotros como seguidores de Él, está a nuestro lado, aquel que está. Perfecto. Te hago una pregunta. Tú no eres casada todavía, pero si cuando llegues a tener hijos, eso, ¿qué les vas a enseñar? No les vas a enseñar maldad. ¿Qué les vas a enseñar? No hay más. O sea, no hay más. ¿Quién encontró 1 Corintios 13:13? Corintios 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Resalta la supremacía del amor. ¿Se fijan? Todo es amor. No hay más. Ahora, La fe, la esperanza, el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. O sea, tengo fe en algo, en Dios por decirlo, pero si no le tengo amor, no me sirve de nada. de nada sirve. De nada. Hay tres cosas que son permanentes: la confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. De estas tres cosas, la más importante es el amor. Está bien clarito. Les doy un consejo. Los que tenemos la Biblia en nuestro teléfono o en la tablet o en la PC o donde quieran, o si tienen, a mí me encanta tener los libros, pero ahorita no encuentro todos mis libros que tenía y andan perdidos y estoy desesperado. Pero me encanta tener varias Biblias de diferentes, la TLA, la NBI, todo eso. ¿Por qué? Es tan bonito leerla en la Reina Valera 1960 y entender, y hay palabras que no entendemos. Nos vamos a leer las demás versiones y es una explosión. O sea, dices, wow, o sea, estoy entendiendo más, y ahí te viene un rema. Eso es un rema que, sí, son sabores así, que hasta se te enchina la piel, y en verdad hay momentos donde el Espíritu Santo te habla tan fuerte que caes ahí rendido a sus pies y empiezas hasta a llorar y a decirle, Señor, gracias, porque he leído 1000 veces esta línea y no le había entendido como ahorita me lo estás hablando. Es algo precioso, se los aconsejo, es como, de verdad. O ahí en su mismo teléfono, bajen las diferentes Biblias que tienes, es algo excelente. Bueno, dice, Dios condena el pecado del hombre. Nadie cumple con la medida divina. Nadie. Dice en Romanos 3:10. Vamos a leer ese. Romanos 3:10. Que lo encuentre, me lo lee, por favor. Como
está escrito, no hay justo ni aún uno. Como está escrito, ni aún uno. Fíjense bien, en la TLA, la Biblia nos los dice. Nadie es justo, nadie entiende nada, ni quiere buscar a Dios. ¿Se fijan? Nadie es justo y nadie quiere buscar a Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Vayamos a leer Romanos 1:18. Me lo lee, por favor. Pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios. Y el Dios Altísimo está muy enojado por toda esa maldad e injusticia. Amén. Esa la leyó en 70, ¿verdad? Correcto, ok. Pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios. Y el Dios Altísimo está muy enojado por toda esa maldad e injusticia. Si nos ponemos a pensar y nos ponemos a observar nuestra Biblia, Dios cuando mandó a que se armara el arca, el arca, y con un diluvio inundó y se murió toda la humanidad y solamente a ciertas personas. Entonces, si nos ponemos a ver, nosotros en este mundo, en la actualidad, estamos viendo, yo creo que eso y peor. Dijeran por ahí, peor, no peor, peor todavía. Porque ahorita la maldad es algo impactante. No hay moralidad, no hay justicia, no hay absolutamente nada bueno en este mundo, en lo que está pasando hoy en la actualidad. Antes no había redes sociales, no había teléfono, pero Dios estaba observando. Imagínense ahora lo que puede ver Dios en esos tiempos de ahora. Él ya lo sabe, porque Él es Dios, Él nos crió. Pero imagínense lo que ha de pensar Dios de la humanidad en eso. Hasta aún de nosotros como hijos de Él. Ahí se los dejo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad, que es Romanos 1:18. Dios ama al hombre por su valor, pero lo condena por su pecado. Dios ama al hombre por su valor, pero lo condena por su pecado. El amor, fíjense bien, el amor no anula la justicia, ni la justicia anula el amor. Jesús es el mejor ejemplo. Compasivo con los pecadores arrepentidos, firme contra el pecado persistente. Jesús, cuando vino a esta tierra y andaba con todo mundo, con los pecadores, con las prostitutas, con los homosexuales, con la gente que era de todos lados que tenía pecado. Llámese mentira, llámese muerte, los que mataban, porque para Dios es lo mismo el que miente como el que mata. Y nosotros como hijos de Dios a veces queremos catalogar los pecados. No, para Dios es lo mismo mentir que matar. Es lo mismo, es pecado. Entonces, en esos tiempos, imagínense la misericordia de Jesús, el amor que Él tenía a esa gente. Porque Él les dijo, yo vine con los enfermos, no vine con los que estaban bien, vine por los enfermos. ¿Pero a qué se refería? En su alma, en lo que estaban pasando, en la situación de esas personas. Él se sentaba, Él comía con ellos, Él les hablaba y les enseñaba el amor absoluto que Él tenía para con ellos, para que entendieran que Él venía a eso, a darles el amor, que Dios nos hablaba por medio de Él, por su amor. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer eso. Tenemos que enseñarle a la gente de allá afuera ese amor que Dios nos ha enseñado y que nos ha otorgado por su gran misericordia y su gracia. Decirle, ¿sabes qué? Te amo y Dios te ama. No al contrario, no atacarlos, no señalar. Simplemente decirle, ¿sabes qué?
ven, te amo, porque Dios te ama. Dios te ama y Dios te dice que te arrepientas y eso y el otro, pero no con una forma de atacarlo, sino de demostrándoles ese amor que Dios nos los da, ese amor puro que Jesucristo nos enseñó por medio de su palabra, ese amor real que es ver a alguien y abrazarlo. Les hago esa pregunta: cuando ven a alguien así, o sea, pueden llegar a abrazar a una persona que está en situación de calle, a una persona que está mal, está cometiendo un pecado, porque para ellos no es un pecado, porque están cegados, es su forma de vida. Pero si tú le llegas, hay personas que a mí Dios me ha mostrado en esa parte que de verdad fue realmente Dios, del poder llegar con una gente de situación de calle y poderlo abrazar y decirle: Dios te ama, Dios te ama, y abrazarlo, y no importa cómo huele, no importa lo que esté pasando, y en esos momentos esa persona voltea y de verdad con lágrimas en los ojos te dice: gracias porque estoy conociendo a un Dios que nadie me lo ha mostrado. Ese es el verdadero amor de Dios que tenemos que dar, que es el que nos enseña a nosotros. Dígame. Más o menos andaba con mi esposa en la Macroplaza y nos encontramos a un pastor con su esposa, y un pastor de años, ¿no? ¿A qué voy con esto? Relativo a lo que dice, ¿no? De que muchas veces nosotros debemos de demostrar el amor de Dios porque Él ya nos lo dio. Y se acercó una persona tomada a pedirnos dinero. Y cuando se acercó al pastor primero, el pastor lo ignoró. No quiero poner en evidencia nada, ¿no? Esa es una enseñanza. De ahí el señor se retira, pero como pasó a un lado mío, yo me volteé y le digo: no tengo, mijo, le digo, pero lo que tengo te puedo brindar. En realidad no traía yo unas monedas, nada traía yo. Y le digo: ¿sabes qué? Lo que sí te puedo decir, que busques a Dios, que Dios te ama. Y cuando yo le dije que Dios le amaba, se le llenaron sus ojos de lágrimas, y fue todo lo que le dije, y se volteó y me dijo gracias y se retiró. Ya no lo seguía abordando, ya no, ¿verdad? Porque yo estaba con las personas, pero sí puedo ver eso, ¿no? Como dice usted, que realmente nosotros a veces tenemos la oportunidad, es donde debemos de actuar. ¿Y el que hace la obra quién es? El Señor. El Señor. Así Nosotros es. cumplimos con entregar ese amor a los demás, y el Señor se encarga de hacer lo demás. Porque ese hombre se ha de haber ido pensando, o sea, simplemente el llenarse los ojos de lágrimas, él ya sintió algo diferente. Entonces él ya se va a ir con eso que se quedó en su cabecita, y se va a ir pensando. Tal vez se le va a pasar el día de mañana o otro día, pero si él sigue escuchando eso, se va a empezar a recordar. Entonces Dios es cuando empieza a jalar, eso es cuando empieza a correlarlo. Yo siempre he visto a Dios como una mamá gallina. Cuando se le van sus pollitos, está con sus alitas y los está acercando y los atrapa. Así es Dios con nosotros. Cuando Dios pone la mirada en nosotros, no nos deja ir, por más que nosotros saltemos. Amén. La justicia de Dios también redime. La justicia divina no solo castiga, también salva. En muchos salmos e Isaías, la justicia y la redención van de la mano. En Salmo 51:14 dice: líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación. En Isaías hay bastantes versículos: 41:10, 42:6, 45:13, 46:13, 51:6, 61:10, que hablan sobre la justicia divina. En el Nuevo Testamento, en Primera de Juan 1:9, vamos a leer. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Él es qué? Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar. Dice en la traducción actual: pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él
que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. En Romanos 1:17 dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esta justicia no solo es legal, sino transformadora. Dios no solo perdona, sino que hace justo al pecador. Dice en Salmos 11:17. Vayamos a leer. Salmos 11:17. 11:7, perdón. En mi dislexia. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Dios es justo de verdad y ama la justicia. Por eso la gente honrada habrá de verlo cara a cara. ¿Ven? La gente justa. La gente justa. Es una justicia que incluye misericordia y amor. Dios es justo, pero su justicia es inseparable de su bondad. Como conclusión, la justicia de Dios es pura y activa contra el mal. Exigente con el hombre, pero basada en amor. Condena el pecado, pero no sin antes ofrecer la salvación por medio de la fe. Cuando Dios nos confronta y nos exhorta, jamás nos va a dejar con ese regaño. Siempre nos va a dar una solución y un abrazo de amor al final. Siempre nos va a exhortar, nos va a decir, a ver, estás haciendo esto mal, hiciste esto y esto, pero si haces esto, va a pasar esto y vas a entender y esto. Y al final, ¿qué hace? Nos da un abrazo de amor. Siempre va a ser así. Muchos malentienden la palabra de exhortación, de juzgar y de por señalar, sabes que estás haciendo mal esto. Y es que a mí Dios me dio esa autoridad para exhortarte. Pero nunca les dan la solución y nunca les hablan con amor. Dios no es así. Amén. Redentora también es, no fría ni impersonal. Transforma al pecador porque Dios ama la justicia. ¿Amén? Hoy estamos hablando de la rectitud. Ahora, hago una pregunta. Muchachas, Salem o Abby, o hasta Katy también. ¿Qué entienden por amor? Híjole, pásense la bolita. ¿Qué es para ti el amor? Pues el amor, creo que distintos puntos, Sí. Pudiera ser el amor que estamos hablando. Pues Dios nos ha Padre da, que nos da a nosotros para poder darlo a los demás. Familia, padres, hermanos, amigos. Ese amor como esa, tal vez el cariño que nosotros más, no sé, como muy amplio, algo muy amplio, el amor. Dale, pero ¿tú qué entiendes por amor? Pues es algo que nace de nosotros, ¿no? Algo que nace de entregarle a alguien, de expresarlo, pues como un sentimiento, ¿no? Algo que nace de nosotros, algo que sale de nosotros, lo damos así, en forma de agradecimiento, en forma de diferentes aspectos. ¿Tú qué trabajas con los jóvenes? Cuando les das amor a un joven, ¿qué pasa? Cuando es un joven rebelde o aún conoce de Dios, pero cuando aún conocen de Dios, pero están en rebeldía. Y les das ese amor, ¿qué pasa en ese joven? Obviamente no es instantáneo, porque es trabajarlo.
Es trabajarlo y orar por él y todo. Pero ¿tú qué miras en ese joven cuando empiezas a darle amor que a lo mejor nunca ha tenido? Pues como dice usted, o sea, es algo que no ha tenido y lo recibe, es algo como está dando, es algo, yo digo que es como un choque térmico, algo frío que se le está dando a una persona que está caliente, viceversa, o una persona que está recibiendo algo caliente, algo que lo abraza, algo que siente, bueno, yo digo que es algo indescriptible, ¿no? Algo que no puedes describir, pero que de cierta manera está llegando en la persona y poco a poco algo que va evolucionando, te va dando cuenta a la persona. Estoy recibiendo esto, ¿qué es esto que estoy sintiendo? ¿Qué es esto? Se siente bonito, entonces... Y empiezan a bajar la guardia. Ajá. Y es cuando empieza a trabajar Dios ahí. Y dices, wow, empieza el muchacho como era y cómo es ahora. Eso es algo precioso. Es lo que Dios puede hacerlo. Nosotros no. Nosotros somos simplemente unos vasos útiles para Dios, inútiles también. Pero Dios hace la obra. Nosotros tenemos que abrir nuestra boca y decirles, aquí estoy. ¿De qué forma? Hablando, un abrazo, un obsequio, un escucharlo, simplemente el escucharlo, el estar ahí, el estar al pendiente. ¿Estás bien? No hostigar, pero estar ahí como de repente, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga y que, pero ahí está. Y Dios empieza a obrar ahí. El amor es inteligente. No solo es emoción o simpatía. En un principio racional y sabio que busca el bien del ser amado. En primera de Juan 4:8, Dios es amor. El amor es benévolo. Desea y hace el bien a otros. Ejemplo, Dios hace llover sobre justos e injustos. En Mateo 5:45. Cristo es la máxima expresión ¿de quién? De su amor. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea que el amor es justo. Siempre está en armonía con la justicia moral. Dios no pasa por alto el pecado aun cuando ama. No lo pasa por alto. Te amo, pero te voy a corregir. Dios no pasa por alto el pecado, aun cuando ama. Pero para recibir su amor, el hombre debe arrepentirse y confesar sus pecados. Y es ahí lo difícil, ¿verdad? Confesar sus pecados. Pero eso es una clave perfecta para que Dios empiece a obrar en nuestras vidas. En Proverbios 28:13, el que cubre sus pecados no prosperará. El amor se sacrifica. El amor de Dios da lo mejor de sí mismo, no solo cosas. El mayor don, el mismo en la persona de su Hijo. Cuando valoramos más el regalo que al dador, lo convertimos en maldición. Escuchen, cuando valoramos más el regalo que al dador, lo convertimos en maldición. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo. El amor demanda amor. El amor demanda amor. Dios pide nuestro amor total y exclusivo. Éxodo 20:5 dice, yo Jehová tu Dios, fuerte, celoso. El otro día mi esposa y yo estábamos platicando y le estábamos, no me acuerdo el tema, pero le dije, ¿y te has fijado que Dios es celoso? Y se me queda viendo, ¿cómo? Sí, Dios es celoso con nosotros. Dios nos pide al 100% su amor, que le demos amor, que estemos en obediencia a Él. Si hacemos lo contrario, hey, ¿qué onda? ¿Qué está pasando contigo? Regrésate. Es celoso. El amor busca el mayor bien del amado, que se rinda por completo a Dios.
El amor es la naturaleza misma de Dios. El amor es esencial en Dios. Todo lo que Dios hace, lo hace por amor. En Efesios 1 del 4 a 5, la creación y la salvación son obras de su amor eterno. El amor eterno se entiende en la Trinidad. El amor existe eternamente ante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Juan 17:24 dice: me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, como moralidad de Dios justo, hoy entendimos que la verdadera palabra clave es el amor. No hay más. Entonces tenemos que entender que como hijos de Dios tenemos que ser amor, dar amor y, ¿por qué no?, recibir amor. Amén. Bueno, muchas gracias. Hemos terminado nuestra clase del día de hoy. Bendiciones allá a nuestros hermanos que nos están observando en las redes. Y a ustedes, mis hermanos, muchísimas gracias por poner atención. Hasta luego.